Hablando de precios, subas, acuerdos, rebaja del IVA y un montón de cosas que tienen que ver con la economía, es un buen momento para recibir a nuestro economista Germán de Agosto. Exacto, que hoy va a hablar de precios, salario y empleo en función, entre otras cosas, de datos oficiales conocidos en las últimas horas. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Efectivamente, lo que conocimos hoy fue justamente cómo evolucionaron los salarios durante el mes de febrero, ¿sí? Y también cómo evolucionó el mercado laboral en el sentido más amplio. Eso quiere decir en el sentido de qué fue lo que pasó con el empleo, qué fue lo que pasó con el desempleo y qué fue lo que pasó con la actividad en el marco del mercado laboral. Entonces, para separar un poco ambos temas, comencemos viendo lo que sucedió justamente con los salarios durante el mes de febrero. Y es importante resaltar que es durante el mes de febrero porque todavía no estamos recogiendo el impacto de la suba de precio que se dio en el mes de marzo, ¿sí? Los datos de salarios en general van con un mes de rezago. Entonces, la semana que viene conoceremos la inflación de marzo, pero todavía estamos viendo la historia de los salarios a febrero. O sea que el mayor impacto todavía no lo vamos a ver recogido, pero sin embargo lo que ya tenemos es una nueva contracción del salario real. ¿Sí? En el gráfico lo que estamos viendo es justamente, por un lado, cómo evolucionan los precios, ¿sí? En el sentido de cómo evoluciona la variación del índice de precios al consumo y también cómo evolucionan los salarios en términos nominales. ¿Sí? La diferencia que existe en la trayectoria de estas dos variables es justamente lo que representa la caída del poder de compra, la caída del poder adquisitivo, y en el mes de febrero, cuando comparamos en relación a un año atrás, lo que tenemos es una contracción de 1,7%. ¿Sí? Eso es un poco lo que estamos viendo en esta primera placa. Y ahora, si pasamos a la segunda placa, lo que vamos a poder ver es justamente cómo se distribuye esa caída, que cuando nos metemos tanto dentro del sector público como dentro del sector privado, lo que tenemos es una caída que, si bien es heterogénea, ¿sí? Es generalizada. Básicamente todos los sectores que releva el Instituto Nacional de Estadística están recogiendo una contracción del poder de compra, que es particularmente intensa en el caso, por ejemplo, de los servicios sociales y de salud, cuando el poder de compra cae 3,4% en relación a lo que teníamos un año atrás, ¿sí? Le sigue también comercio y construcción con contracciones que son superiores al 2%. Pero si seguimos subiendo en la gráfica, igualmente todo se mantiene en el terreno negativo, ¿sí? Entonces, si de alguna manera dividimos lo que pasó con el sector público, ¿sí? Ahí la caída es de 1,5% cuando consideramos gobierno central, empresas públicas y gobiernos departamentales, y es de 1,9% cuando nos metemos en el sector privado, que es justamente lo que estamos viendo acá desagregado. O sea que cuando proyectamos esto hacia adelante y apoyándonos en las proyecciones que realizó el Centro de Investigaciones, ¿sí? El CIMBE, lo que podemos esperar para lo que queda del año es probablemente una nueva contracción del poder de compra durante el año 2022 que se ubicaría en el orden de 1,3%. ¿Sí? Eso nos aleja todavía más de los niveles que teníamos previo a la pandemia, que si nos paramos al día de hoy, con los últimos datos que conocimos esta tarde, lo que tenemos es un retroceso del poder de compra equivalente a 4,4%. ¿Sí? ¿Qué sucede con el empleo, Germán? Bien, el otro dato que conocimos hoy, que es aparte, es justamente lo que pasó con las tres principales indicadores que seguimos. El indicador de demanda laboral, que es el indicador de empleo, que es justamente el que estamos viendo por acá. Y lo que tenemos es cierta estabilidad en la trayectoria tanto del nivel de empleo como del nivel de actividad, que justamente recoge lo que pasa con la oferta en el mercado de trabajo, y también con el nivel de desempleo, que se mantuvo en el entorno de 7,3%, aproximadamente 131.000 desempleados. Si consideramos los dos datos que se conocieron hoy en su conjunto, es ahí que podemos hablar de la masa salarial, que fue lo que analizamos semanas atrás, y eso cuando lo comparamos con la trayectoria del Producto Interno Bruto, lo que vemos o lo que advertimos es justamente que en el bienio 2020, 2021, 2023, ¿sí? 22, perdón, lo que podemos ver es una separación de esa trayectoria que justamente está dando cuenta de que la recuperación que estamos viendo a nivel de la economía en general, ¿sí? Ese rebote del PIB que de alguna manera recoge una baja base de comparación, que es el 2020, y también factores extraordinarios vinculados con un escenario externo muy positivo, ¿sí? Y con la inversión de UPM. Bueno, cómo vemos que se distribuyen esos mayores ingresos que surgen de ese rebote del crecimiento económico, lo que vemos es justamente a partir de la combinación de estas dos variables que comentamos hoy, es que hay un divorcio y eso supone que hay un riesgo de que haya un quiebre distributivo en relación a cómo se reparten los beneficios de ese mayor crecimiento. La torta de los ingresos está creciendo, pero eso no necesariamente implica que todos los comensales puedan beneficiarse de una mayor situación. Básicamente recordemos que
cerca de 2/3 de la población tiene sus ingresos indexados al índice medio de salarios, ya sea salarios o sean pasividades. Muchas gracias.